¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Y si nos preguntamos cuáles serían dos de los productos más consumidos en todo el mundo, sin lugar a dudas coincidiríamos en que serán las pastillas o comprimidos y los jarabes medicinales. Hoy llegamos aquí hasta Laboratorios Almos, donde vamos a conocer el proceso de fabricación de estas dos presentaciones. Pues lo encontramos de gran variedad en las estanterías de nuestras farmacias. Así que iniciamos así el programa de hoy. Laboratorios Almos Sociedad Anónima es una empresa nacional abocada a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de última generación que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes paraguayos, ofreciendo alrededor de 300 puestos de trabajo con un mejoramiento continuo en tecnología y en servicios a profesionales que, gracias a la confianza depositada en la empresa, ha ganado gran protagonismo en el mercado nacional. La moderna planta industrial ubicada en el kilómetro 19,5 del acceso sur, sobre el terreno de 20.000 metros cuadrados de superficie y una edificación de más de 5.000 metros cuadrados, reúne los requisitos y normas que las buenas prácticas farmacéuticas y control de calidad establecen y cumple con las normas internacionales referentes a plantas industriales farmacéuticas. La empresa fue fundada en 1973 acá en Asunción, Paraguay. Un pequeño laboratorio creado por 3 personas idealistas que con el tiempo fueron trabajando el mercado y llegamos a 1995, que es el año en que nos hacemos cargo nosotros de la administración de la empresa. De allá hasta aquí, Laboratorio Almos ha ido posicionándose en el mercado, ha ido ganando la confianza de los profesionales y hoy día creemos que estamos en condiciones de competir con cualquier empresa de nuestro medio en calidad y en distribución de nuestros productos. Almos posee una amplia gama de productos. En realidad tenemos desde analgésicos, antiinflamatorios, tenemos un laboratorio de antibióticos totalmente apartado del complejo edilicio de laboratorio, así de acuerdo a normas de buenas prácticas farmacéuticas. También fabricamos jarabes, ampollas bebibles, gotas. El mercado es relativamente pequeño y nos obliga a tener una gran variedad de productos para poder competir exitosamente. Las normativas que rigen la industria farmacéutica son muy exigentes. La tecnología generalmente es una norma aplicada a todas las empresas. Hoy día la industria farmacéutica paraguaya ha salido mucho hacia adelante, ha invertido mucho en nuevas tecnologías para ponerse a torno con los demás países del Mercosur principalmente, y Almos está dentro de esa categoría. Disponemos de la última tecnología en fabricación de medicamentos, controles de calidad, garantía total de calidad, que es un departamento dentro de la empresa, porque los medicamentos son una cosa imposible de fabricar si no se tiene la tecnología adecuada. Hoy día la industria farmacéutica, como tecnología industrial de punta para el Paraguay, ha hecho una inversión en general muy fuerte en dólares, ha apostado por el país,
Actualmente proveemos el 80% de los productos, productos nacionales al mercado. Ha disminuido notablemente la necesidad de importación de esos productos debido a nuestra capacidad de producción. Almos está inmerso en ese mismo compromiso, por lo tanto, las inversiones que requieran mantenerse en ese nivel son hechas en el día a día. También en el lanzamiento de nuevas moléculas farmacéuticas para ir incrementando nuestras posibilidades de estar mejor en el mercado. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Todos los procesos se inician en una de las áreas más importantes de la empresa, la de garantía de calidad, cuya función es abarcar todos los aspectos de las actividades del laboratorio que pueden influir en la calidad de su producción. Antes de ingresar al sector de producción, nos equipamos con las indumentarias exigidas por las buenas prácticas farmacéuticas en un sector especialmente diseñado para el efecto. Después de pasar por varias esclusas de entrada y salida de materiales, llegamos al sector de recepción de materia prima. Aquí son recibidos todos los productos e insumos necesarios para la fabricación de toda la línea de medicamentos. Esta recepción se realiza con estrictas normas de higiene y procedimientos establecidos. Cualquiera sea el tipo de materia prima que se reciba, se obtiene una muestra de ella y es llevada al laboratorio a fin de analizar su composición y condición. Entre tanto, es sometida a una situación de cuarentena, identificándolas con una etiqueta color amarillo hasta tanto se obtenga la aprobación del laboratorio. Luego de esto, se cambia la etiqueta a aprobado y la materia prima es llevada a los depósitos y colocada ordenadamente en estantes identificados. Para la elaboración de los comprimidos, el proceso se inicia en el área de pesaje de materia prima, donde solo intervienen 2 operarios, los cuales ingresan por esclusas de seguridad, donde son equipados con indumentarias especiales y esterilizadas. En el interior, se utilizan luces inactínicas, unas luces especiales que evitan la degradación de los principios activos componentes de la materia prima. Conforme a planificación, se emite la orden de fabricación. Se verifican los documentos, se ajustan los títulos y con la aprobación de control de calidad comienza la pesada. Después de pesar la materia prima, se remite al sector de post-pesada, pasando por la esclusa de entrada y salida de materiales para su posterior verificación por el jefe de área. Desde aquí, los componentes son trasladados al área de granulación para su elaboración correspondiente. En el proceso de granulación, se realiza el tamizado y mezclado de los componentes del producto que se va a elaborar. Lo que estamos viendo es el tamizado de los componentes con un molino cónico a fin de lograr el proceso fundamental de homogeneizar la materia prima para posteriormente mezclarlas para el análisis. El material es trasladado a esta mezcladora de tipo doble cono en una capacidad aproximada de 60 kilos, la que cuenta con un temporizador, con lo que el equipo se ajusta al tiempo necesario requerido por la guía de elaboración. Para nuestro producto, el Doloreuma, el tiempo de mezclado requerido es de 20 minutos. Finalizado este proceso, el Departamento de Control de Calidad recibe una muestra de la granulación para su valoración y aprobación correspondiente, autorizando su remisión al sector de compresión. Aquí se comprime el granel aprobado dentro de las especificaciones, haciendo un control del proceso de compresión, verificando los parámetros específicos. Además del fármaco, los comprimidos están compuestos de diluyentes, aglutinantes, disgregantes y lubricantes, conocidos comúnmente como excipientes. La comprimidora rotativa
viene con juegos de punzones específicos para cada producto, con diámetros diferenciados para cada uno de ellos, en este caso de 10 milímetros. Los comprimidos resultantes van saliendo a gran velocidad de la máquina y van cayendo a recolectores equipados con doble bolsa de polietileno, pasando previamente por un desempolvador. Cuando los comprimidos no requieren de ningún recubrimiento, van directamente al sector de envasado en esta presentación. Es importante resaltar que cada sector del proceso de elaboración está equipado con puntos de extracción que son sistemas instalados exclusivamente para la extracción del remanente de polvos de los equipos, como también a mantener la presión diferencial negativa del cubículo con respecto al pasillo. Es parte de las normas obligatorias que se cumplen estrictamente en las instalaciones de la empresa y principalmente dentro del proceso de compresiones, tanto de comprimidos, polvos, cápsulas y demás. Esto garantiza que no haya una contaminación cruzada del producto que se está elaborando en determinado momento, a la vez de asegurar que el proceso que se está realizando esté encuadrado dentro de la limpieza correspondiente. Además, cada sector cuenta con un termohidrómetro que mide la temperatura del ambiente y también la humedad presente en el cubículo. Esto sirve para que, si en determinado momento ocurre una disparada de temperatura como de humedad, tanto para abajo como para arriba, los datos se transmiten a controladores que procesan la modificación cumpliendo siempre con los parámetros requeridos dentro del sector. La lectura de los indicadores se realiza permanentemente y se va dejando constancia de ello en una planilla registradora. Dentro del proceso de elaboración de un medicamento, es obligatorio tener dispositivos que controlen la luz, la temperatura y la humedad del ambiente donde se procesa el producto. En el caso de nuestros comprimidos Dolo-Reuma, se requiere de un proceso más antes de ser llevados al siguiente. Este proceso es el recubrimiento, en donde, como su nombre lo indica, los comprimidos son recubiertos con una fina capa o fórmula grajeada, una solución que es preparada esencialmente con colorantes, azúcar, agua y polímeros que se rompen en el estómago, con lo que se logra el aspecto y color deseados para la grajea. Este procedimiento se realiza para enmascarar sabores y olores desagradables y para proteger fármacos que se alteran con los jugos gástricos. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Una vez concluido el recubrimiento, los comprimidos son llevados al sector de envasado primario o blisteado, donde se cuenta con una máquina blisteadora para film rígido de PVC, que prácticamente realiza todo el proceso en forma automática sin que intervenga la mano del hombre en ninguna de sus etapas, salvo en la última, en la que las tiras o blister del medicamento ya terminado se recogen en cajas esterilizadas para ser llevados al sector de empaquetado. La máquina es alimentada por dos bobinas principales, una conteniendo el PVC o film rígido color amarillo, característico para este producto, y otra conteniendo el papel aluminio ya impreso con las inscripciones e identificación correspondientes, que se sellará a él con los comprimidos dentro. Ambas bobinas van girando en forma simultánea, pasando el material por rodillos tensores que los mantienen perfectamente extendidos. El PVC rígido pasa por un sector de la máquina donde es sometido a una cierta temperatura y es insuflado por aire comprimido, formando los alveolos o burbujas, unas cavidades en las tiras o blister donde irán alojados los comprimidos. Estos son cargados en una tolva que va dosificando su carga a la máquina. El PVC ya moldeado sigue su marcha hacia la tolva de alimentación hasta donde llega con la cavidad hacia arriba. Los comprimidos son mezclados suavemente con un mecanismo plástico a fin de que estos vayan acomodándose automáticamente en las cavidades de la tira plástica. Esta sigue avanzando después de pasar por un rodillo que deja pasar solamente los comprimidos contenidos en las cavidades.
Más adelante, otro grupo de ellos es también dosificado por la tolva a fin de cubrir las cavidades que pudieron haber pasado vacías después del primer rodillo. Desde ahí, las tiras siguen su tránsito ya con los comprimidos en las cavidades, para encontrarse con el aluminio que también viene avanzando al mismo ritmo en forma ininterrumpida. Luego, un sellador de calor va adhiriendo el aluminio al plástico también en grupos de 4 tiras. Estas siguen avanzando ya listas y selladas hacia el sector de corte. Aquí se las va cortando siempre de a 4 unidades y estos van cayendo ya listos a una cinta transportadora que los lleva a un recolector esterilizado a fin de ser remitidas al sector de envasado secundario, el empaquetado en estuches propiamente dicho. Tanto, los restos del corte de los blisters denominados regazo van siendo dirigidos a través de rodillos a otra bobina que los va recogiendo para luego ser descartados. Los blisters o tiras ya terminadas van al sector de envasado secundario, donde son empaquetadas en el estuche correspondiente juntamente con la receta o indicaciones básicas. Una vez terminado el lote correspondiente, son agrupados de a 20 cajas con un polietileno termocontraíble y llevados al depósito de productos terminados en estanterías específicas. Control del proceso es un sector fundamental del sector de elaboración de comprimidos. Aquí es donde se realizan los distintos testeos físicos a cada uno de los lotes de comprimidos que van a ser sacados por la empresa, contándose con todos los equipamientos para lograr los objetivos como balanzas, humidímetros, analizadores de humedad, friabilómetros que verifican la resistencia de los comprimidos. Además, se cuentan con turómetros que prueban la dureza de los comprimidos, vale decir, determina si los mismos están con una dureza aceptable dentro de los parámetros establecidos por el protocolo de elaboración. Otro equipo es el desintegrador, una especie de simulador del estómago del paciente que verifica el tiempo de desintegración de los comprimidos en un medio especificado para cada uno. Un cronómetro va marcando los tiempos y al final del ensayo se verifican que hayan sido los correctos conforme a los parámetros. Para el proceso de elaboración de líquidos o jarabes, en este caso el Grifietós, elaboraremos la cantidad de 500 litros. La materia prima también es preparada en el sector de pesada, partiendo de las instrucciones de la orden de fabricación. Desde ahí, y luego de la aprobación del control de calidad, es llevada al sector de elaboración a través de la esclusa 3, entrada y salida de materiales, donde los componentes son recibidos por los profesionales encargados con la planilla correspondiente. Al sector de elaboración no pudimos ingresar por tratarse de un área aséptica y altamente restringida, razón por la cual no podremos mostrarles en imágenes los detalles del proceso. Sin embargo, podemos decir que los componentes para el jarabe son cargados en esta mezcladora a través de tuberías especiales. En este cubículo, donde además del control de la humedad y la temperatura, también se utilizan las luces sinactínicas, se obtiene el jarabe listo para ser cargado en los frascos. Desde ahí, los frascos ya cargados y cerrados se trasladan en canastas especiales al depósito intermedio del área de acondicionamiento. En el estuchado secundario o envasamiento secundario, se procede a introducir los frascos en sus estuches con su receta y dosificador correspondiente.
Finalmente, es empaquetado en un sistema termocontraíble y se lo remite al depósito de productos terminados. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de qué y cómo se hace. Si Dios así lo permite. Hasta entonces. Chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1.